Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando tenía 22 años empecé a salir con un chico que conocí en una aplicación de citas. Se llamaba Hunter y tuvimos alrededor de 4 citas en poco más de un mes. Al principio todo parecía ir bien. Nuestra primera cita fue rápida, un café que duró menos de una hora. Más que nada un proceso de evaluación para asegurarme de que pareciera normal. Nuestra segunda cita fue en un bar cercano para tomar unas copas. Ambos tomamos algo y lo pasamos bien. Nuestra tercera cita fue una cena, y fue entonces cuando empecé a cuestionar las cosas, a preguntarme si realmente hacíamos clic en cuanto a personalidad, o si había algo en él que me resultaba un poco extraño. La cita terminó con un beso, el primero y único que nos dimos, así que me convencí a mí misma de que, como había permitido el beso, las cosas habían ido bien. No fue hasta un par de semanas después, en nuestra cuarta y última cita, que volvimos a salir a tomar algo. Sin embargo, esta vez fui con una mentalidad menos entusiasta y presté más atención a ciertas peculiaridades en su comportamiento que me parecieron algo inusuales. Es difícil de explicar, pero algunos de sus gestos transmitían una vibra antisocial y ligeramente escalofriante. Además, comenzó a beber demasiado esa noche y se mostró muy cariñoso en el bar, intentando besarme varias veces. No soy partidaria de las muestras públicas de afecto, especialmente no en un bar con gente al lado. Cortésmente rechacé sus avances y, al cabo de unos minutos, mencioné que estaba cansada, insinuando claramente que deberíamos irnos. Él pidió la cuenta, la pagó, y luego recogimos nuestros abrigos y nos fuimos. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, él me detuvo y me preguntó muy directamente si podíamos ir a casa juntos. Le dije que no, que estaba cansada y tenía trabajo al día siguiente, lo cual era una mentira. Aunque insistió diciendo que podría llevarme al trabajo al día siguiente, me pareció absurdo, estuviera borracho o no. Tampoco me gustó la idea de que condujera borracho a casa. En ese momento decidí que no lo vería nuevamente. Me dirigí a mi auto en el estacionamiento al otro lado de la calle y empecé a conducir hacia casa lentamente, ya que había tomado un par de tragos. No estaba ebria, pero aún así era muy cautelosa. También estaba muy atenta a mi alrededor, buscando policías, lo que quizás fue la razón por la que noté que el mismo auto me seguía después de que había tomado al menos 3 giros. En un semáforo me di cuenta de que parecía ser el auto de Hunter. Le envié un mensaje de texto preguntándole si me estaba siguiendo. Respondió bastante rápido, diciendo que sí, que solo quería asegurarse de que llegara bien a casa. Intenté llamarlo, pero no contestó. Esto era realmente extraño y, francamente, escalofriante. Me orillé y le envié un mensaje de texto diciéndole que dejara de seguirme, que estaba bien. Se detuvo en medio de la calle por un segundo, supongo que para leer mi mensaje, y luego se fue. No respondió hasta que llegué a casa y ya estaba en la cama. Me envió lo siguiente: espero no haberte asustado esta noche. Lo siento por haber bebido tanto. La próxima vez podríamos hacer algo más tranquilo, como una cena en mi casa o algo así. No respondí, así que a la mañana siguiente insistió con un «Oh, se acabó el buen rollo». Decidí esperar un poco antes de responder. Menos de 2 horas después me envió un signo de interrogación, así que decidí responder antes de que la situación empeorara. Le dije: «Hola, me gustó conocerte, pero creo que nuestras personalidades no encajan mucho. Además, realmente quiero concentrarme en mí misma ahora. Espero que lo entiendas». Después de esto empezaron a llegar los mensajes de texto enfadados, el peor de los cuales fue: «No, no entiendo. Me hiciste perder el tiempo en 4 citas para decirme eso. ¿Qué tal si me devuelves la mitad de todo lo que pagué por ti?»
Hubo algunos otros mensajes enfadados que incluían información personal, así que prefiero no incluirlos, pero fueron suficientes para que decidiera bloquearlo. Pensé que esto sería el fin de todo, pero entonces empecé a recibir llamadas de números desconocidos sin parar. Ignoré todas hasta que finalmente pareció captar el mensaje y se detuvo. Al día siguiente, cuando mis padres no estaban en casa, llegué del trabajo y encontré un ramo de flores en el umbral junto con una tarjeta. La tarjeta era una disculpa de Hunter pidiendo una segunda oportunidad. De alguna manera sabía dónde vivía. Eso me perturbó. En su mente, debió haber pensado que esto se vería encantador o dulce, cuando en realidad era extremadamente alarmante. Le envié un mensaje largo y definitivo pidiéndole que por favor no me contactara más y que nunca viniera a mi casa de nuevo o presentaría una orden de restricción. Mantuve su número bloqueado, así que no vi su respuesta. Pensé que las cosas finalmente terminarían, pero no podría estar más equivocada. No mucho después de esto, una noche estaba sola en casa. La casa de mis padres es grande y mi habitación estaba en el altillo, lo que significa que estaba en el punto más alto de la casa. Me desperté en mitad de la noche por algo que al principio no estaba segura de qué era, pero sentí que escuchaba ruidos provenientes de abajo. Intenté escuchar atentamente y entonces escuché lo que era claramente el sonido de una puerta abriéndose desde fuera de mi habitación, una de las puertas de arriba. Nadie se suponía que estaría en casa esa noche. Incluso en mi confusión por haberme despertado recientemente, inmediatamente pensé en un intruso. Me arrastré fuera de mi cama al suelo y me deslicé debajo de la cama antes de llamar al 911. Envié mensajes de texto a todos en mi familia preguntando quién estaba en casa. Escuché algunos ruidos distantes provenientes de algún lugar de la casa, de alguna de las otras habitaciones, y luego la puerta de mi habitación se abrió y pasos subieron por las escaleras alfombradas. Después de que llegaron al último escalón, hubo silencio. Toda la habitación estaba alfombrada, así que no pude oír ningún paso potencial. Luego escuché que los cajones junto a mi cama comenzaban a abrirse. Me tapé la boca con las manos para ocultar mi respiración. Podía sentir cómo mi corazón latía aceleradamente. Escuché la voz de un hombre diciendo, «Maldita sea», en voz baja. En ese momento pensé, «Espera». Eso podría haber sonado como la voz de Hunter. Aún así no me moví y rezaba para que mi teléfono no recibiera ninguna notificación. Ahora escuché más sonidos de registro. Estaba revisando todo mi tocador. Luego escuché y sentí la cama moverse mientras él se sentaba. Miré el contorno de dos zapatos a través de la falda de la cama. Incluso en la oscuridad eran visibles. No sé qué estaba haciendo en la cama, pero se quedó ahí sentado durante más de 2 o 3 minutos antes de levantarse y escuché que decía en voz baja, «Jodida mierda». Escuché como todos los cajones se cerraban y luego los pasos bajaban las escaleras. La puerta se cerraba y luego los sonidos de los pasos bajando las escaleras hacia la sala. Llamé al 911 ahora y aún así susurré al teléfono por seguridad. Me quedé en línea y debajo de la cama durante 10 a 15 minutos hasta que llegó uno de los oficiales de policía y bajé a recibirlos en la puerta principal. Incluso eso fue tenso. Después de dejarlo entrar, le conté todo lo que no sabía por la llamada telefónica. Él hizo un recorrido por la casa y durante eso llegó otro oficial, esta vez una mujer, quien también ayudó en la búsqueda. Resultó que todas las ventanas estaban desbloqueadas y una de ellas, la del comedor, era lo suficientemente grande como para que alguien se arrastrara a través de ella, aunque no creo que nadie nunca imaginara a alguien pasando por el arbusto frente a la ventana y luego arrastrándose a través de ella. Di una declaración verbal de todo, me dieron un número de informe y se fueron. Cuando mis padres regresaron a casa al día siguiente, ya sabían todo por mis mensajes de texto y llamadas telefónicas con ellos. Fuimos a la estación de policía con mi número de informe y dimos tanta información como fue posible, como capturas de pantalla de mensajes de texto, incluyendo él admitiendo que me estaba siguiendo a casa. Dijeron que investigarían, aunque sin pruebas sólidas de que él estuviera dentro de la casa. Era complicado. Creo que el caso perdió fuerza cuando realmente no tenía ninguna prueba de nada.
Sin embargo, logré obtener una orden de restricción en su contra y me aconsejaron que nunca lo acusara de haber irrumpido ni que volviera a contactarlo. Afortunadamente no lo hizo, pero desde ese momento hasta que me mudé de la casa de mis padres, siempre me sentí incómoda pensando que podría estar rondando afuera. Incluso hoy, a veces temo que pueda descubrir dónde vivo actualmente. Historia 2. Estaba en sexto grado cuando sucedió esto. Todo comenzó en la semana de Halloween, cuando me quedaba después de la escuela para ayudar a decorar una casa embrujada para el carnaval de Halloween de mi escuela. A menudo me quedaba jugando con algunos de mis amigos mientras nos premiaban con pizza por ayudar a decorar. Junto con mis amigos también había otro niño que se quedaba tarde. Lo llamaré Chris. Nos llevamos bien durante todo el tiempo que estuvimos después de clases y nunca me dio ninguna razón para sentirme incómoda a su alrededor. Era genuinamente un chico divertido y genial, pero adelantándonos 2 semanas, de repente fui abordada por un grupo de chicas de mi grado, todas emocionadas y con grandes sonrisas en sus rostros. Les pregunté qué sucedía y me dijeron que tenía un admirador secreto que me enviaría un mensaje de texto esa noche. Estaría mintiendo si dijera que no estaba emocionada, o al menos curiosa al respecto. Esa noche, justo cuando estaba a punto de irme a dormir, recibí una notificación de Messenger, la única aplicación que tenía en ese momento y que siempre usaba para comunicarme con mis padres cuando estaba sola en casa. El mensaje era de Chris. Había olvidado completamente que lo había agregado en Facebook en Halloween. Abrí el mensaje y decía: Maya, necesito hablar contigo. Preocupada respondí rápidamente: Sí, ¿qué sucede? ¿Todo bien? Hasta el día de hoy desearía no haber respondido. Los globos de escritura aparecieron y se quedaron allí durante buenos 2 minutos, lo que significaba que todavía estaba escribiendo. Se sintió como una eternidad hasta que su mensaje finalmente llegó. No esperaba lo que vino a continuación. En un largo párrafo, confesó su amor por mí y cómo había estado volviéndolo loco desde Halloween. También procedió a explicar cómo había intentado impresionarme durante el recreo y con sus habilidades en el fútbol, pero que nunca parecía notarlo. Dijo que estaba cansado de ser ignorado y terminó con: quiero que me notes. Así que supongo que lo que estoy tratando de decir es: ¿quieres ser mi novia? Me estremecí con cada palabra. Miré el mensaje durante mucho tiempo pensando: ¿qué demonios? Apenas conozco a este niño y hace tiempo que nos distanciamos. Intenté encontrar una manera de rechazarlo suavemente, ya que no quería herir sus sentimientos. Le dije que no me gustaba de esa manera y que quería ser solo amigos. Pude decir de inmediato que no le gustó esta respuesta. Seguía preguntándome por qué y tuve que inventar una razón cada vez, hasta que eventualmente dejó de responder. La mañana siguiente fue una pesadilla para mí. Algunos de sus amigos se me acercaban diciéndome que Chris quería besarme, lo cual había dicho a todo el grado que quería hacer, y que lo haría incluso si significaba acorralarme. Tomando esto como una amenaza, decidí decírselo a mi maestra. Ella me dijo que me quedara dentro durante el recreo y el almuerzo y que, si él se acercaba demasiado a mí, corriera de vuelta al aula. Esto no fue suficiente para mí. Lo reporté al director, quien me dijo que haría algo de inmediato, y esto me dio algo de alivio. Debo mencionar que vivía justo enfrente de mi escuela y todos lo sabían, incluido Chris, lo que me lleva a lo que sucedió después. Más tarde en la semana, estaba caminando a casa desde la escuela. No había estado dentro de mi casa más de 2 minutos cuando escuché a alguien tocar en mi puerta principal. Miré por la ventana justo a tiempo para ver a alguien agachándose detrás de un coche estacionado al otro lado de la calle. Tenía que ser Chris. Debía haberme estado siguiendo. Mi madre abrió la puerta para encontrar un pedazo de papel en el suelo y, no sorprendentemente, estaba dirigido a mí. Leí la nota en voz alta y decía que había una sorpresa esperándome debajo del Cadillac en mi entrada, que en ese momento pertenecía a mi hermano. Mi madre fue a verificar, solo para encontrar nada, pero fue después de este día que el Cadillac de mi hermano dejó de funcionar. Todavía no tengo idea de qué hizo Chris al coche,
pero mi hermano se vio obligado a venderlo. Desafortunadamente, mi pesadilla no termina ahí. Constantemente era acosada por los amigos de Chris diciéndome que le diera una oportunidad y que él me trataría bien. Hubo incluso un momento en que sorprendí a Chris tomando una foto mía mientras caminaba a casa, y la única razón por la que lo vi fue porque apenas escuché el sonido de una cámara de iPhone detrás de mí. Quién sabe cuántas fotos mías tenía en su teléfono, y cada mañana me despertaba con un mensaje de él diciendo algo como: no puedo esperar para verte en la escuela, o apuesto a que te verás hermosa hoy. El acoso y el acecho solo empeoraban y me hacían temer por mi seguridad, especialmente ahora que él sabía dónde vivía. Finalmente, me llamaron a la oficina de la consejera y me sentí aliviada, esperando que me dijeran que Chris iba a tener problemas o que la policía se involucraría. En lugar de eso, lo que escuché fue peor. La consejera procedió a decirme que los chicos eran chicos, que hacen cosas locas cuando están enamorados y que no debería enojarme por esto. Me dijo que debería sentirme halagada, ya que este tipo de cosas estaba destinado a suceder y que lo único que podía hacer era aceptarlo y aprender de ello. En ese momento no vi el problema con sus palabras, ya que genuinamente creía lo que decía, pero mirando hacia atrás ahora, esto fue una cosa loca y perturbadora para decirle a una estudiante de 6º grado que estaba siendo acosada sexualmente y que temía por su seguridad casi todos los días. Esa tarde llegué a casa de la escuela y le conté todo a mi madre, quien estaba justamente furiosa. Fui llamada a la oficina del director nuevamente esa misma semana, esta vez con mi madre presente. Recuerdo muy claramente a mi madre diciéndole a la consejera y al director: ¿qué están esperando? ¿Que algo malo le pase antes de hacer algo? Continuó preguntando por qué estaba tomando tanto tiempo hacer algo. Ambos se quedaron en silencio. Mi madre terminó amenazando a la consejera y diciéndole que nunca me hablara de nuevo a menos que ella estuviera presente. Pero desafortunadamente no creo que la escuela haya castigado a Chris, lo cual hasta el día de hoy me enfurece. Básicamente se salió con la suya con todo. No termina ahí. Una noche durante el fin de semana, cuando mis padres habían salido de compras, estaba a punto de irme a la cama después de ver un video de YouTube en mi iPad cuando escuché algo en mi ventana. Ahora estoy en el 2º piso, así que esto fue especialmente extraño. Lo único que golpea mi ventana son los pájaros que accidentalmente vuelan hacia ella. Me senté, escuchando atentamente, y entonces sucedió de nuevo. Sonaba como si alguien hubiera lanzado algo contra el vidrio, y luego sucedió de nuevo y de nuevo. Eran golpes consistentes y empezaba a asustarme. Finalmente tuve el coraje de levantarme de mi cama y ver qué era. Mi corazón se hundió en mi estómago cuando abrí la cortina y miré hacia abajo para ver a Chris sosteniendo un puñado de piedras, mirando hacia mi ventana. De alguna manera había logrado averiguar cuál era mi ventana. Estaba a punto de lanzar otra cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Pude ver muy ligeramente que estaba diciendo algo, pero no me detuve para ver qué. Recuerdo haber ido a verificar si cada ventana y puerta estaba cerrada, y afortunadamente todo estaba. Cuando regresé a mi habitación recibí 4 mensajes de Chris. ¿Por qué te fuiste? Solo quiero hablar. Lo siento. Todo lo que quería era un beso. Historia 3. Quiero mantenerme lo más anónimo posible con esto. Fue un suceso muy serio que me dejó con trastorno de estrés postraumático y lamentablemente me marcó para siempre. He cambiado todos los nombres y lugares en la historia para asegurarme de que no pueda ser rastreada hasta mí. He sido una persona muy reservada la mayor parte de mi vida. Esto empezó desde muy joven. Incluso en mis primeros años escolares, los maestros le decían a mis padres que yo tenía problemas de conducta antisocial. Me incluían en unas clases especiales de 20 minutos, enfocadas en el habla y el comportamiento, en la primaria. En ese momento no entendía por qué me llevaban a esas clases mientras el resto de mis compañeros se quedaban en el aula. Fue en la secundaria cuando empecé a sentir el peso del infierno social que puede ser la escuela. Los niños empezaban a formar grupos de amigos, y eso solo empeoró al entrar a la preparatoria. Nunca tuve problemas de aprendizaje ni nada parecido, solo dificultades sociales que han mejorado con el tiempo.
pero aún así me considero una persona introvertida y un poco torpe en lo social. A pesar de eso, he logrado formar amistades cercanas y agradezco mucho eso. Ahora hablemos de las chicas. Obviamente ser alguien tan cerrado socialmente complica mucho las cosas con las mujeres. Sin entrar en muchos detalles gráficos, solo diré que perdí mi virginidad a los 21 años, lo cual considero algo tardío. A los 23 ya me había mudado de casa de mis padres. Llevaba un par de años trabajando en un empleo bien pagado dentro de mi área profesional y pude comprar una casa tipo townhouse en mi ciudad natal. Era una vivienda de 2 pisos, espaciosa y bastante bonita. A esa edad, tener una casa así era algo que impresionaba. Aunque ya no vivo ahí, fue un gran paso en su momento. Un día usando Tinder, hice match con una chica bastante atractiva a la que llamaré Emily. Fuimos a cenar a un restaurante cercano. Durante la cita me sentía muy inseguro, pensando que me estaba juzgando o que yo actuaba raro. Al final de la noche creí que no querría volver a verme. Sin embargo, cuando ya estaba acostado en mi cama, me envió un mensaje diciéndome que le había gustado mucho y que se había divertido. Me emocioné muchísimo. Empezamos a salir más. Tuvimos una segunda, tercera y cuarta cita. Y honestamente, todo iba genial una vez que logré calmar mi mente. Nos hicimos novios rápidamente, pero como suele pasar, la etapa de luna de miel no duró para siempre. Cuando uno empieza una relación se siente una emoción muy intensa al recibir un mensaje o una llamada de esa persona. Uno busca esa atención mutua. Pero poco a poco empecé a notar que ella me escribía constantemente, a todas horas. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, y si tardaba en responder, me llamaba o mandaba signos de interrogación como recordatorio. Una noche mientras estábamos en el sofá, me pidió casi exigiendo que compartiéramos nuestras ubicaciones. Aunque no tenía nada que ocultar, no me gustó la idea, pero lo hice de todas formas. Unos meses después de haber iniciado la relación y ya con las ubicaciones compartidas, todo comenzó a empeorar. Emily empezó a cuestionarme por qué estaba en casa de Phil sin contestarle los mensajes. La situación se salió de control. Una noche estaba en casa de Phil, junto con él y nuestro amigo Mark. Estábamos en el sótano pasando el rato cuando Emily apareció en la puerta. La madre de Phil fue quien la bajó al sótano. No se molestó en disimular su enojo y, casi gritando, me reprochó que estuviera perdiendo el tiempo con mis amigos en vez de responderle sobre unos planes que teníamos para ir a una bodega de vinos. Le pedí que habláramos después, pero insistió en que me fuera con ella. Me disculpé con mis amigos y salí a hablar con ella a la calle. Tuvimos una discusión. Ella quería irse a casa conmigo, pero le dije que no. Como habíamos ido en autos separados, cada uno se fue por su lado. Al llegar a mi casa le mandé un mensaje largo diciéndole que necesitaba un espacio, que quería una pausa. ¿Debería haberlo hecho en persona? Probablemente sí. Terminar por mensaje no es lo ideal, pero honestamente, en ese momento me daba miedo su reacción si lo hacía cara a cara. Como era de esperarse, empezó a llamarme sin parar, enviándome mensajes una y otra vez. Al dejar de responder, comenzaron los golpes fuertes en mi puerta y el timbre sonando sin parar. Fue tan intenso que mi vecino salió a ver qué pasaba. Escuché a Emily gritándole que yo era un pedazo de basura, entre otras cosas. Mi vecino, con calma, le pidió que se fuera. Yo escuchaba todo con la oreja pegada a la puerta. Finalmente se fue, pero quedé completamente alterado. No voy a decir que esto salió de la nada. Hubo señales, pero yo estaba tan cegado por la fase de enamoramiento que no las supe ver. Al día siguiente recordé quitarle el acceso a mi ubicación y, como si estuviera revisando obsesivamente, me escribió furiosa al instante. Cada mensaje que me mandaba reafirmaba mi decisión de alejarme. Mi último mensaje para ella fue: lo siento, Emily. Tengo que bloquearte por un tiempo. Me estás asustando. Sorprendentemente, no volvió a mi casa ni tocó la puerta. Sin embargo, noté que en ese mismo instante ella también dejó de compartir su ubicación. Exactamente una semana después fui a casa de Phil otra vez.
Pasé el rato con los chicos y me fui cerca de las 11 p.m. Al llegar a casa no tenía sueño y además tenía hambre, así que calenté algo en el microondas y me senté en el sofá a buscar una película, preferiblemente de terror. Justo cuando el microondas sonó, escuché un clic o un golpe proveniente del comedor. Continúa en la siguiente respuesta. Continuación, la distribución del primer piso de la casa era como un círculo. Desde la cocina se pasaba al comedor, luego a la sala y después al estudio, todos separados por una pared central. El estudio y el comedor, además, estaban divididos por una puerta. Para escuchar mejor, tomé el control remoto y silencié la televisión. Fue entonces cuando escuché claramente cómo la puerta entre el comedor y el estudio se abría. Miré hacia el comedor y, con el corazón en la garganta, grité: ¿Quién está ahí? Como era de esperarse, no obtuve respuesta. Entré al comedor con la sangre helada al ver que esa puerta estaba abierta. Tengo la costumbre de mantener todas las puertas cerradas en mi casa, y esa no era la excepción. Corrí a la cocina y agarré el cuchillo más grande del bloque. Llamé inmediatamente al 911. Nunca en mi vida había llamado a emergencias. Era la primera vez. Hablé en voz alta por el teléfono, esperando que quien estuviera allí escuchara que estaba hablando con la policía. No sé si fue una buena idea o no, pero dije: creo que mi exnovia se metió a mi casa. Por favor, envíen a alguien. El resto de la llamada fue explicar lo que pasaba y por qué creía que era ella. Me dijeron que, si era posible, esperar afuera, así que salí de la casa y me quedé cerca de la puerta principal. Sorprendentemente, una patrulla llegó muy rápido. Volví a explicar lo sucedido al oficial y entramos juntos a revisar toda la casa. Hicimos una búsqueda minuciosa. Revisamos el pequeño espacio de acceso en el armario, cada closet, debajo de las camas, los sofás, incluso el ático. No había nadie. Cuando todo estuvo claro, el oficial me dijo que llamara nuevamente si escuchaba algo, lo que me indicó que me creía, que no pensaba que estuviera inventando nada. Aún así estaba completamente alterado. No iba a poder seguir viendo una película tranquilo en la sala. Comí mi cena fría, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Le escribí a mis amigos y familia para contarles lo asustado que estaba. Como no había nadie en la casa, pensé que tal vez solo había sido uno de esos momentos raros donde algo se mueve solo. Estuve tentado a escribirle a Emily, pero me contuve. Me tomé una melatonina y, sorprendentemente, me dormí rápido. Sin embargo, soy de sueño ligero y algo me despertó. No sabía qué era, pero sentía que algo no estaba bien. Revisé el teléfono y vi un montón de mensajes de un número desconocido. Rápidamente me di cuenta de que era Emily. Sin leer todo el párrafo, noté que me pedía disculpas y que quería hablar conmigo, que por favor la viera al día siguiente en persona. El resto de los mensajes eran insistencias. «Estás despierto. Despierta», repetido 8 veces. Lo raro es que no me había llamado. Le respondí: «¿Por qué estás despierta a esta hora? Es una locura que me estés escribiendo así. Si antes no estaba seguro, estos últimos días confirmaron que ya no quiero tener contacto contigo. Por favor, déjame en paz». Segundos después de presionar enviar, escuché un grito dentro del closet junto a mi cama. Era la voz de Emily gritando: «No», y de pronto la puerta del closet se abrió de golpe. No tuve tiempo de pensar. Salté de la cama, abrí la puerta de mi habitación y salí corriendo. Ya no estaba cerrada con llave, por suerte. Una vez fuera, empujé la puerta y la mantuve cerrada con mi cuerpo mientras ella intentaba abrirla desde adentro. Pero no solo intentaba abrirla, empezó a apuñalar la puerta. Vi claramente cómo el cuchillo atravesaba la madera y casi me alcanzaba. En ese momento, por puro instinto, grité: «Amor, te amo, detente». En vez de decirle que estaba enferma o que necesitaba ayuda, intenté calmarla. Cuando le dije que la amaba, se detuvo. Aproveché ese instante para llamar a emergencias otra vez, en silencio, mientras seguía sosteniendo la puerta. Hablamos a través de la puerta mientras yo tenía el 911 en la línea. Me inventé una historia en el momento.
Le dije que estaba pasando por un mal momento, pero que la amaba y que quería volver con ella. Me respondió con voz desesperada. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. ¿Por qué no pudiste ser honesto desde el principio? Me pidió que abriera la puerta. Tenía que ganar tiempo. Le dije que me daba miedo, que quería que soltara el cuchillo. Finalmente accedió. Le pedí que lo arrojara lejos para poder oírlo caer. Lo hizo. Escuché cómo el cuchillo golpeaba la pared y luego el piso. Aproveché ese instante, abrí la puerta de golpe y me lancé sobre ella. Emily gritó, forcejeó, se puso histérica, pero no me importó. La inmovilicé y grité mi dirección por el teléfono, que aún tenía en la mano, conectado al 911. La sostuve en el suelo todo el tiempo hasta que llegó la policía. Para mi sorpresa, los agentes patearon la puerta principal para entrar. El estruendo se escuchó incluso sobre los gritos de Emily. Entraron muchos oficiales, más de los que esperaba. La esposaron rápidamente mientras ella lloraba desconsoladamente. Creo que la única razón por la que yo no lloré fue porque estaba en estado de shock. Esa fue la peor y más traumática noche de mi vida. Pero la pesadilla no terminó ahí. Hubo un proceso legal largo y serio para lograr que Emily fuera condenada. Nunca quise que mi nombre ni ningún dato aparecieran en internet o en canales de crímenes en YouTube, así que he sido muy cuidadoso con lo que comparto. Emily está en prisión por cargos muy graves. Ninguna parte de esto me hace feliz. Fue una persona con la que compartí una etapa de mi vida. Alguien que pensé que amaba, alguien que intentó matarme. Estaba completamente desequilibrada y todavía me duele pensar en lo ciego que estuve. No solo por la atracción que sentí al inicio, sino también por mi baja autoestima. Me enfoqué tanto en impresionarla que no vi las señales de alerta desde el principio. Sé que esto me marcará para siempre, pero honestamente, aunque sea de forma anónima, contar esta historia me hace sentir un poco más libre.